Bienvenidos todos nuevamente a este ciclo de conferencias de movilidad y medio ambiente organizado por Relieve. En esta ocasión vamos a contar con el doctor Iván Mendoza Vázquez, profesor investigador, el máster Gustavo Álvarez Coelho, profesor investigador pertenecientes a la Facultad de Ciencias y Tecnología del Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Automotriz ERGON de la Universidad de la SUAY. En esta ocasión nos van a acompañar con el tema procesamiento y minería de datos espacio-temporales para la toma de decisiones en políticas de movilidad. Les recuerdo a los expositores que tienen 35 minutos, al final dedicaremos los últimos 20 minutos para las preguntas que tenga el público. Las preguntas, por favor, se realizarán al final en orden según levanten su mano. Podemos iniciar. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Alex. A nombre de Iván y mío, agradecemos la invitación para contar un poquito lo que estamos trabajando acá desde Cuenca, Ecuador, en la Universidad de la SUAY particularmente. Vamos a dividir como en dos partecitas. La primera, contarles un poco el contexto de dónde viene el trabajar con datos y cómo desde la Escuela de Ingeniería Automotriz, a la cual representamos acá en la universidad, hemos tenido que aprender un poco desde ingeniería civil, arquitectura, paisajismo y hasta ingeniería en tránsito prácticamente, que nos ha abierto puertas para colaborar con empresas privadas y públicas. Entonces, para comenzar, les comentaba, representamos a la Facultad de Ciencia y Tecnología en la Universidad de la SUAY, dentro de la Escuela de Automotriz. Desde hace más o menos 7 años fundamos un programa que dentro de la institución se llama ERGON, un centro de investigación en ingeniería automotriz, la cual aprendimos, digamos, de una u otra forma en nuestros posgrados a cómo llevar a cabo ciertos proyectos que permitan conseguir recursos y poder ayudar a alumnos y mejorar la capacidad de enseñar. Esta sustentación o esta presentación pues está de un proyecto en particular que se refiere al manejo de datos, en donde ya habían presentado Iván. Está también otro compañero que se llama Andrés Vaquero. Ellos dos son ingenieros en sistemas y mi persona que pues tiene una preparación como ingeniería automotriz. Entonces, esa fusión ha sido muy interesante en términos del manejo de los datos, como les comentaré a continuación. Entonces, voy a cerrar esto acá y comenzar por aquí. Entonces, dentro de los proyectos de investigación, como les comentaba, desde el 2014 que pues existe este programa Ergon, hemos estado trabajando siempre en análisis de desempeño energético en una de las áreas o una de las líneas de, de acción. Tenemos también líneas en electrónica y en la parte de materiales, que lo manejan otros profesores. Dentro de este análisis de desempeño energético, lo que hemos podido hacer últimamente para poder investigar o llegar a compartir o sumar algo hacia el conocimiento ha sido el comparar las bicicletas eléctricas o convencionales con los vehículos de combustión interna. Entonces, ¿cuáles fueron las necesidades primeras o cómo es que tuvimos nuestro primer proyecto? Una empresa privada que buscaba de alguna forma concursar en licitaciones públicas para la venta de bicicletas, lo que hizo fue buscar a la academia para que le ayudemos a medir la energía consumida y cuántas emisiones se dejaban de emitir al momento de utilizar este nuevo medio de transporte. También ellos encontraron al finalizar este tipo de proyectos, por ejemplo, que aparte de cumplir con este requisito para estar en las compras públicas, como le llaman acá en el país, era el poder compartir esta información de una manera fácil, digamos, de entender para la ciudadanía en general y no solo para las personas que conocen de la temática en específico. Entonces, esa fue como una necesidad primera de una empresa privada que nos buscó a un grupo de profesores para que le ayudemos a pensar la solución. Entonces, dentro de esas búsquedas, digamos, o necesidades del área comercial, era cómo vender esta alternativa de movilidad.
Entonces, la pregunta grande era cómo hacer que la gente camine, cómo que use la micromovilidad, por ejemplo, un scooter, o que utilice estas motos o bicicletas pequeñas eléctricas, o inclusive que cómo hacemos que la mayoría de los ciudadanos nos transportemos de manera más sostenible, incluso en autobuses que tengan una propulsión más amigable con el ambiente. Entonces, ¿cómo lograr ese cambio? Y esa era como la pregunta siempre hacia la academia o hacia la universidad particularmente, cuando exponíamos esto hacia un municipio, hasta la ciudadanía, era ¿qué han hecho ustedes para poder cambiar ese modo, digamos, de transporte de cada uno de los ciudadanos? Con ello pudimos o tuvimos que repensar la forma de no solo mostrar los resultados, sino también dentro de casa poder cumplir con estas recomendaciones que le hacíamos a la ciudadanía. Dentro de las campañas que hemos trabajado, que el nombre, digamos, hacia el público se llama La U en Bici, ya les mostrará Iván a detalle de qué se trata en la parte académica o en los datos, fue el poder generar incentivos para aquellas personas que usen bicicletas para venir al campus. Entonces, ¿qué hicimos? Logramos que con nuestra campus, que no es tan grande, pero aún así tiene mil espacios para parqueaderos aproximadamente, generábamos una suerte de que si hubiese un carpooling, que tres estudiantes o tres personas administrativas o profesores utilicen un solo vehículo al llegar a la universidad, su estacionamiento sería gratuito. Entonces, eso fue de digamos, tuvo una acogida positiva hacia las personas que lograron hacer esto. Otra fueron premios, ¿no? Aquí pues estaba un profesor que era el que más colaboraba, digamos, dentro de la U en bici, cómo hacíamos el rastreo, ya les voy a comentar a continuación, y logramos que las empresas, en búsqueda de una imagen sostenible de una u otra forma, se conectaran con la idea, ¿sí? Las empresas públicas nos ayudaron con membresías para bicicletas públicas dentro de la ciudad, para aquellas personas que colaboraban acá en la institución, y las empresas privadas generalmente eran tiendas de bicicletas como tal y accesorios para las mismas, ¿sí? Entonces, cascos, caramañolas, candados, etcétera, ¿sí? Entonces, ellos les gustó la idea de poder promocionar este tipo de cosas y también restaurantes. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver un restaurante en el apoyo de este tipo de iniciativas? Entonces, los restaurantes hicieron una inversión en infraestructura. Muchos de ellos comenzaron a poner cicloparqueos dentro de sus locales, en los cuales despertaron un nuevo nicho de mercado en aquellas personas que se mueven en bicicleta para poder ser atendidos en estos. Entonces fue un ganar-ganar, digamos, de lado y lado. Como les decía, primeramente fue como imagen hacia poder colaborar con la institución, pero también tenían una ganancia desde nuevos clientes, por así decirlo. Entonces, esos incentivos nos hicieron de alguna u otra forma, primero, mostrar a la gente que podía ganar algo o tenía algún beneficio por venir en bicicleta. Algo más que pasó fue que estos incentivos también se hicieron como socialmente, ¿no? Se les podía publicar en las redes sociales en términos de que las personas que estuvieron colaborando con esto y nos apalancamos un poco en la cultura y el arte con música, haciendo como unas ferias de movilidad dentro de la institución en donde empresas o interesados podían participar y mostrar sus productos. Eh, Dentro de la institución actualmente, hace una semana y media, acabamos de recibir una donación de 12 bicicletas eléctricas con la cooperación alemana, las cuales se van a quedar dentro de la institución. Estuvieron en un inicio a razón de préstamo. Este préstamo, ¿para qué servía? Era para, por ejemplo, con nuestros estudiantes se pudieron hacer muchas tesis de pregrado, creo que son 7 en específico, en donde estas bicicletas fueron prestadas a diferentes actores, entre supermercados, empresas públicas, la misma institución, para levantar información alrededor de por dónde se mueven y generar unos patrones que ya les vamos a comentar con detalle. Y principalmente fue como perder ese miedo a utilizar la bicicleta y probarla dentro de la ciudad, ya no solo como una forma recreativa, sino más bien que sea una solución de transporte.
Eso fue en términos de las campañas. Las bicicletas públicas que contamos en la ciudad, pues de alguna u otra forma tienen unos beneficios de inclusión para todos los ciudadanos y además están enfocadas para aquellas personas que tienen vehículo y con suerte alguno de los días de la semana, por ejemplo, utilicen la bicicleta para moverse de un lado a otro. El costo de poder utilizar una bicicleta de este tipo pública prácticamente tiene un costo simbólico, es muy bajita alrededor del año. Creo que en el Ecuador, al menos en nuestra ciudad, oscila en $30 al año, que mal o bien sirve para que la empresa privada que las mantiene disponga de estos fondos para tener todo la flota, digamos, en buen estado. Entonces, ese beneficio ha sido como en calidad del aire para la ciudad. Se busca, y hay mucha investigación detrás de esto, de cómo lograr que estas bicicletas también funcionen bien, ¿no? Entonces, hay unas preocupaciones en términos de la seguridad. Muchos de nosotros nos han invitado a participar, por ejemplo, en hackathons donde quieren mejorar la movilidad, por ejemplo. Y dentro de eso, las personas que usamos más el vehículo privado, por ejemplo, pensamos que el transporte público es inseguro o que no funciona muy bien. Pero cuando hemos hecho encuestas pues, significativas, la preocupación principal es la seguridad vial y el robo de la bicicleta como tal. Entonces, al tener una bicicleta pública, ese miedo, digamos, o ese temor de que nos roben ese miedo de transporte, se ve eliminado. Entonces, eso es positivo en términos de la persona que no quiere invertir todavía en una bici porque no ha tenido la experiencia. Como es pública, pues puede tomarla, usarla y tener ese cuento ya de perder ese miedo y también se le elimina esa preocupación de que me van a robar mi bicicleta. Y en términos de la vía, pues creería que una de las principales cosas que nos falta trabajar mucho y que pues es como deber de todos es el poder respetar al ciclista o al peatón según la pirámide de la movilidad, generar una comunicación efectiva entre los medios, ¿no es cierto? Y también la interconexión entre las ciclovías. Tenemos mucha controversia entre la intervención civil en la ciudad. Para los que ya conocen Cuenca, pues tenemos algunos kilómetros de ciclovías, pero tiene también sus problemas en términos de las personas que fueron intervenidas en frente de su casa o de sus negocios y pues no están como convencidas de que puede ser una solución para el medio. Y con este tipo de proyectos, al explicarles ahora a continuación, van a ver que tienen algunos connotaciones positivas, digamos, al corto, mediano y largo plazo. Entre otras cosas que nos han pedido en este mismo eje, digamos, ha sido, por ejemplo, ubicaciones de electrolineras en la ciudad, de carga rápida, etcétera, que también nos van a servir estos datos para saber por dónde se mueve la gente y dónde podríamos colocar este tipo de instalaciones. Entonces, en los impactos, hemos tenido impactos de la aplicación, de la investigación directa, digamos, en nuestro caso. ¿A quién le interesan? Creería que a todos los que estamos conectados hoy, pues un sinnúmero de universidades en Latinoamérica que creo que adolecemos de ciertas cosas y también tenemos ciertas oportunidades y creo que eso aplaudo y me siento contento de pertenecer a esta red en donde hemos podido de alguna u otra forma apoyarnos con lo que cada uno tiene, ¿sí? Y agradecer a todos aquellos que han colaborado durante estos años en esta iniciativa que nació de entre amigos y pues sigue siendo así y ha crecido a diferentes países. Entonces, el efecto mediático que yo les comentaba era que el gobierno, lamentablemente, al menos en nuestra locación, no sé si suceda eso en todos los lugares, busca como solo likes o aplausos o una foto para decir que en la movilidad está colaborando. Y finalmente, pues quiero apostarle que es por desconocimiento, por también no sea solo cuestión de la foto, sino que como que no conocen cuál puede ser el trasfondo de esto. Y lamentablemente ellos son los que dan las firmas para los convenios o los fondos que vienen a apostar sobre el mejorar un cierto sector. Dentro de la ciudadanía también creo que falta concientizar a las personas. Es un factor cultural el poder
compartir entre bicicletas, monopatines, vehículos, coches, mascotas, etcétera, en un sinnúmero de configuraciones de vías en donde todos podamos usarlas y sin quitar los derechos o deberes a los otros. Dentro de eso, pues creería que la institución nos ha apoyado en tratar de cambiar esa forma de pensar y actuar en términos generales, ¿no? Entonces, todo esto como impactos y proyectos de investigación que hemos estado haciendo. Pero ahora sí, a lo que vinimos a conversar hoy, ¿sí? Entonces, la información de movilidad generalmente es difícil de obtener y creo que muchos de ustedes que inclusive nos llevan algunos años luz de ventaja en términos de juguetes, de poder captar las personas o poder tener injerencia en las formas de cómo colocar un sentido de una vía o qué tipo de transporte. Generalmente se utilizan encuestas en preguntarle a la gente por dónde se mueve, qué es lo que hace, qué le interesa o qué le disgusta también, ¿sí? Esas encuestas pues requieren un número significativo que sean veraces, generalmente son costosas en términos de tiempo, porque son difíciles de hacerlas o a veces cuando son muy extensas, la gente como que nos aburrimos y ya contestamos lo que venga, digamos, sin pensar o sin reflexionar al respecto. ¿Sí? Y estos datos son estáticos, digamos, no están siendo actualizados de manera inmediata. Es por ello que lo que buscamos o una tendencia, lo que uno puede encontrar, es el poder automatizar. ¿Cómo hemos logrado de alguna u otra forma el poder automatizar la captación de esta información? Ha sido con aplicaciones móviles, en donde estas móviles, digamos, tienen sensores GPS de posicionamiento global y nos dan datos dinámicos, lo cual en contraposición a lo anterior con las encuestas, nos permiten mirar de un día a otro qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y poder en el tiempo, poder generar estos datos espaciotemporales en términos de tomar una decisión futura. En términos de la problemática que tenemos es que eh, no se carecen, digamos, de dentro de la institución y es parte de uno de los objetivos de los diferentes proyectos que alimentan esto, es el poder o el disponer de información de calidad para la toma de decisiones. Esa calidad a qué obedece, digamos, o qué busca, ¿no es cierto? Que sean datos confiables, robustos, que puedan ser repetibles en el tiempo y que la estadística como tal nos ayude a quitar esos outliers o que nos estuvieran mintiendo, digamos, con una estadística muy leve o con muy poquitos datos. Entonces, que sea trazable, que le podamos ustedes puedan repetir en otros lugares. Dentro de los GPS no es nuevo, ¿no es cierto?, que tienen muchos errores, sobre todo en la posición y en la altura. Y al día de hoy, con todo lo que les conté antes, hemos logrado generar dentro de una aplicación donde los estudiantes miran sus calificaciones, su asistencia y más, hemos podido colocar un botoncito más de esta campaña que les comentaba que popularmente se llama la U en Bici, que esperábamos que pueda crecer a lo largo de la ciudad y del país y, por qué no, en otros lugares. Y llevaba ese hashtag en donde al día de hoy, en más o menos 6 meses de mediciones, tenemos 11 millones de registros, los cuales a cada segundo se están actualizando o más que cada segundo, cada vez que alguien con un celular se mueva, digamos. Cada que esa persona se mueva, se está tomando un dato de manera anónima. Este Big Data, ¿cómo está compuesto en nuestro servidor? Tiene tiempo, que prácticamente es un referencial de tiempo cuando se toma el dato, la posición, longitud, latitud y la altura a la cual se encuentra ese dispositivo. ¿Y qué buscamos con ello? ¿Sí? Buscamos calcular pendientes, velocidad, distancia recorrida. Dentro de esa velocidad ubicar la aceleración y estimar con el menor error posible las fuerzas que están involucradas en el movimiento de esta persona o de este vehículo, si fuese el caso, la potencia que consume en ese movimiento de un punto A a un punto B, el definir la energía que se requiere y estimar las emisiones que tendría esa forma de moverse. Dentro de los análisis que hemos logrado hacer y que tienen una característica particular es la agregación de datos
que, por ejemplo, 20 puntos de un mapa generados con un GPS se podrían, con esta agregación de datos, resumirse en dos. ¿Cuál fue el origen y cuál fue el destino? Y con esos dos, pues poder tener la información de estas, ¿no? Entonces, gracias a la múltiple información que estamos recabando, podemos comenzar a aprender de esto. Con esto se pueden generar, como les comentaba, una matriz de orígenes-destino que es muy tratada y de muchas formas se definen, inclusive con las encuestas, en términos de generar tiempos, por ejemplo, de salida, tiempos de llegada, el total del tiempo recorrido, la distancia en una unidad que uno requiera, la velocidad promedio, máxima, mínima, poder generar porcentajes y la aceleración, si es positiva o negativa, que cuando queramos configurar un vehículo, por ejemplo, podríamos conocer cuál sería la demanda en este tiempo. Y lo que buscamos es, para la toma de decisiones, que es lo que queríamos comentarles hoy, en particular para aquellas personas que deben firmar o tomar una decisión frente a una acción que sea de beneficio para muchos de nosotros en las ciudades, es generar cuál es ese o definir ese medio de transporte, cuál es la potencia que requiere este medio y cuál es la energía consumida. Y ya casi para concluir con mi parte, era generar herramientas, por ejemplo, que hemos podido hacer, en donde el clustering nos ha permitido, por ejemplo, generar un punto de interés que le llaman POI en la bibliografía, ¿sí? Punto de interés, en donde hemos podido obtener patrones de movilidad de la comunidad universitaria por ahora. Ojalá, como les comentaba, se extienda a más usuarios. Y las matrices de orígenes-destino. ¿Para qué nos sirven estas o por qué estamos pendientes de aquello? Es porque, como les comentaba, en algunas conferencias a lo largo de estos 7 años, nos preguntaban, ¿ustedes qué han hecho como institución? Entonces, la idea es aprender de dónde vienen todos nuestros estudiantes, administrativos y profesores, y la idea es conectar, tal vez, por ejemplo, con un circuito de autobuses que traigan a las personas y lleven a las personas a su casa, hacia la universidad, y dejar de tener muchísimos vehículos estacionados en el espacio que podría utilizarse para otro medio, y además colaborar con disminuir la calidad del aire en la ciudad. También se pueden generar mapas de calor según el tráfico y las velocidades a las cuales estamos caminando. Y la parte más bonita, digamos, hacia donde va todo es el poder generar esta clasificación, regresión, clustering y la mezcla de estas, ¿sí? En el caso particular nuestro, lo que hemos podido hacer y que Iván extenderá esta información, en términos de la clasificación, hemos podido, por ejemplo, definir o estamos trabajando cuál es el tipo de transporte. ¿Es una bicicleta? ¿Es un vehículo, un autobús? ¿Es un vehículo privado? Entonces nos estamos apalancando en los cálculos que les había mostrado, en la aceleración o en el cambio de la aceleración, y luego apoyados en sistemas de mapas, con capas, podríamos definir si es que esa ruta está siendo tomada por un autobús o es un vehículo privado o en su defecto una bicicleta eléctrica. Eso estamos tratando de calibrar y mejorar la detección de estos modos, ¿ya? Y también el modo de viaje, cómo se está moviendo esta persona. Otra cosa con las regresiones, lo que buscamos es corregir la H que viene del GPS o la altura, que en ciertos momentos los que utilizamos estos sensores, pues estamos en una cierta ciudad, como en Cuenca, a 2000 y pico, de 2500 metros sobre el nivel del mar, y en cierto momento estamos a nivel del mar, o a veces nos convertimos en un avión en pocos segundos, lo que hace que los cálculos se disparen en términos energéticos y en emisiones por estos cambios en la altura que afecta directamente a la pendiente de la carretera o de la geografía en la cual está la ruta. Y la última es el clustering, en donde estamos detectando, por ejemplo, justo estos datos atípicos y poderles con regresiones poder generar o reconstruir las trayectorias de estos puntos que se pierden o que son errados al momento de captarlos. Esos datos atípicos también pues lo llaman outliers, y lo que estamos tratando es de eliminar esto y tratar de automatizar la forma de captar los datos desde los GPS de los celulares, y poder tener una base de datos para compartir con alguien más para que muchas más investigaciones se logren, ¿sí? Entonces,
Le voy a dar la palabra a Iván, que les va a extender ahora sí las matemáticas que está detrás de todo esto que hemos conversado hasta ahora. Adelante, Iván. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, solamente voy a explicar que voy a tratar de hacer esto que no sea muy técnico. Van a haber ciertos términos que están más ligados a la parte de la ciencia de datos o del machine learning y la verdad, pues voy a tratar de explicar solamente por encima, pero que se vea justamente cuál es la ventaja de utilizar esto de acá y en general por qué es que tenemos que meter ciencia de datos para hacer toma de decisiones. Bueno, las herramientas que he usado, no voy a entrar para nada a ver códigos, nada de eso, pero para que tengan una idea, pues se está procesando los datos con R, la base de datos donde se cargan todos los registros que se recogen con esta aplicación, es en Postgres, y algunas de las trayectorias que vamos a poder ver acá van a estar en una herramienta gratuita que es el QGIS. Básicamente, la aplicación que se utilizaba para la Laguna en bici anteriormente, pues también nos permite recoger las trayectorias de los viajes de las personas, de los estudiantes más concretamente. Les tengo que indicar que esta aplicación está embebida dentro de la otra aplicación más grande que utilizan los estudiantes para recoger sus notas, lo cual hace que no requeramos una campaña extra para que se instalen la aplicación, sino que simplemente actualicen la aplicación que ya tienen y podamos rastrearles, ¿no? Obviamente el rastreo es completamente de forma anónima, pero sí necesitamos tener un identificador de cada usuario. Voy a empezar explicando un poquito a qué nos referimos con los datos temporales. Básicamente una posición y un tiempo al que se recoge la muestra. Cuando digo tiempo al que se recoge la muestra es algo que me permite saber dónde estuve. Apagado. Está apagado. Ok. Bueno, les decía que me permite saber cuáles son mis coordenadas en tal hora del día. Básicamente, para el contexto de GPS tenemos latitud, longitud, una altitud y tenemos una fecha, que es expresado como una columna de time. ¿Cómo que se llama así? Bueno, tiene la fecha y tiene hora, minuto, segundo de la posición en la que tenemos. Esta última columna acá nos permite saber qué usuario es el que se está moviendo. Como ven, es simplemente un hash, no podemos saber la identidad del usuario. Y más concretamente, luego de un procesamiento de datos, vamos a poder tener la latitud y la longitud transformadas a una proyección que nos permita calcular distancias de una manera más cómoda, lo cual viene a ser ya metros. Más específicamente utilizamos el UTM-17S para la ciudad de Cuenca y esto nos va a permitir calcular distancias entre los puntos, etcétera. El datetime que teníamos anteriormente ha sido transformado en días de la semana, donde uno viene a ser el domingo, dos sería el lunes. En este caso de acá, estos datos pertenecen a un día martes, por ejemplo. Esta es la hora, ha sido transformada la hora en formato de variable continua, lo que quiere decir que no tengo hora separado, minuto, segundo, sino tengo horas decimales. Esta me va a permitir utilizarle como variable continua y poder hacer las gráficas de una mejor manera. Y obviamente tengo la fecha en el caso que quiera yo realizar filtros posteriores, ¿no? Bueno, este es solamente una muestra. Acá estoy mostrando exactamente 11 usuarios con la aplicación. Lo bueno de esta aplicación es que la resolución está bastante buena. Lo que queremos decir que podemos replicar completamente la trayectoria, ya que básicamente cada segundo se toma una muestra diferente. Entonces podríamos replicar toda la trayectoria de cada uno de los viajes que tiene la persona, ¿no? Eso que estábamos viendo era la ciudad de Cuenca. A partir de los datos que teníamos, pues viene el proceso de agregación que estaba explicando Gustavo hace un momento, en el que básicamente vamos a transformar los puntos ya en viajes y previamente para hacer eso necesitamos calcular las distancias entre cada uno de los puntos de la trayectoria, obviamente las diferencias en tiempo, habrán las velocidades y esto es
aunque no parece importante, es muy importante. Acá tengo dos variables continuas, tenemos la hora en decimal y tenemos la velocidad. Si ustedes ven, cuando el momento que está viajando la persona, registra siempre picos de velocidad. En algún momento, si se para un semáforo o algo, registrará una velocidad de cero. Y en tiempos donde pasa de forma prolongada en una velocidad de cero, pues nos sugiere que su viaje ha terminado o que pasa en algún momento, permanece mucho tiempo en un destino, ¿no? Entonces, de esta manera, pues nosotros podríamos calibrar para decir, bueno, ¿qué tan larga tiene que ser la permanencia para que podamos decir que empezó o que terminó un viaje, ¿no? Por ejemplo, en este caso de acá, todo está viajando durante todo el tiempo, pero acá se para, ¿no es cierto? Tal vez, probablemente una media hora, he llegado a su destino final, pero hay momentos en los que se para solamente un momentito, ocurre la velocidad de cero y emprende el viaje nuevamente, probablemente se para en una intersección, se para en un semáforo, entonces eso no indica que ha llegado a su destino final, ¿no? Entonces acá podemos segmentar esos datos y transformarlos ya en viajes. Una vez de que ha sido segmentado en viajes, pues vamos a tener por cada registro ya un viaje, ya no es un punto de la trayectoria, y vamos a tener la hora de salida del viaje, ¿ok? Vamos a tener la hora de llegada del viaje, donde termina el viaje, por ejemplo, este empieza a las 12:03 y termina a las 12:08. Vamos a tener la distancia recorrida, simplemente una distancia acumulada de las distancias sucesivas entre punto y punto, se encuentra en metros. Esta es la distancia, perdón, el tiempo de viaje, esto se encuentra en segundos. Básicamente podría ser la diferencia entre la hora de llegada y la hora de partida, ¿no? Ujú. Tenemos obviamente latitud, longitud, pero aquí hay algo especial. Ahora tenemos latitud, longitud de los orígenes o del origen del viaje y tenemos latitud, longitud del destino del viaje. Esto nos permite saber a dónde llega, cuáles son los destinos regulares de una sola persona, por ejemplo, o los destinos comunes entre un grupo de personas. Uno de los gráficos que tengo acá solamente es ya a nivel de viaje, cuáles son los días de la semana en que más ocurren los viajes. Son justamente entre semana. Recordemos que el uno significaba domingo, este vendría a ser domingo, ¿sí? Desde acá empezaríamos el lunes y a este sería el sábado, ¿no? Eso en cuanto a nuestros estudiantes. Recordemos que la población que tenemos es la población de estudiantes de la Universidad de la SUAY, pero quiere decir que todos los análisis que hagamos y las conclusiones que saquemos de los datos van a ser tomando como población una comunidad universitaria, no la población de la ciudad. Pero obviamente que se podría extrapolar si tuviéramos una aplicación que esté implementada a nivel local y que tenga una gran acogida, ¿no? Lo bueno de esto es que la aplicación es usada literalmente por todos los estudiantes porque lo utilizan para ver sus calificaciones, por lo tanto vamos a tener conclusiones sumamente verdaderas, ¿no? Esto es en cuanto al tiempo de viaje, básicamente esta medida de acá me viene a decir que está alrededor de los 20 minutos, bueno, más o menos, digamos, más o menos 10 minutos. Acá esto viene a ser la distancia de los viajes, normalmente son viajes cortos, es muy raro los atípicos que tenemos acá de 10 kilómetros en adelante sobre viajes, recordemos que son viajes de estudiantes, pero la aplicación les sigue a todo lado, no solamente les sigue cuando van a la universidad, sino en general a cualquier lado. Bueno, esta es ya una representación de los orígenes, bueno, perdón, de los destinos, estoy viendo en este momento. Antes teníamos nosotros graficado todas las trayectorias, ¿no es cierto? Como por ejemplo teníamos en la otra aplicación, en QGIS que teníamos por acá, teníamos todas las trayectorias, pero aquí ya estamos viendo únicamente los destinos. Entonces, uno de los destinos muy regulares de los estudiantes, nosotros ya conocemos la ciudad obviamente, viene a ser esta región de acá abajo, ¿de acuerdo? Como otro color, y viene a ser justamente la universidad. Ese va a ser pues una región en común, una región de interés en común de los estudiantes, como era de esperarse, pero aparte van a aparecer otras regiones. Seguramente estas personas viven en otras ciudades que son colindantes. Acá tenemos Solaceo, por acá me parece que está Azogues, ¿de acuerdo? Por acá está la región de Chayabamba, por ejemplo, los que conocen un poco de Cuenca. Y
Lo interesante es que con mapas de calor podría yo ver cuáles son esos destinos comunes de los estudiantes y que no sean justamente la universidad, que es uno que ya sabemos, sino otros que frecuentan. Y de esa manera, por ejemplo, poder tomar decisiones acerca de si tengo que mejorar la infraestructura hacia esos destinos o si tengo que incrementar líneas de transporte público hacia los destinos, porque son destinos comunes de los estudiantes. Justamente uno de los grandes destinos que queremos saber son los hogares de las personas. Esto, en algún momento, en el inicio del proyecto de la U en Bici, que teníamos la aplicación, una aplicación resumida de lo que tenemos ahora, mucho más simple, con una menor resolución, no podíamos recrear trayectorias, por ejemplo. Ahí hemos hecho una matriz de orígenes destino de los estudiantes y, por ejemplo, podemos ver con el destino de la universidad de dónde salen, ¿no? Pero el único problema, digamos, que en ese entonces es que, como normalmente nosotros actuamos cuando queremos hacer una matriz de origen-destino, nosotros grillamos, ¿sí? De esta manera la ciudad, de la manera la cuadriculamos, o estudiamos zonas de análisis de tráfico que vienen dadas ya por las autoridades. Pero lo bueno es que si dejamos que los datos hablen, vamos a tener zonas de cualquier forma. No tenemos que hacer que sean cuadrados, sino pueden tener cualquier forma, lo cual es mucho más útil, ¿no? Este es un ejemplo de una casa. Más concretamente, esta es mi casa. Como les había yo indicado, pues es completamente anónimo lo que tenemos, pero en el caso de los usuarios de prueba que nosotros tenemos, pues sí podemos identificar de unas pocas personas que trabajamos en el proyecto qué usuario es quién, ¿no? Del resto de estudiantes, la verdad, pues no sabemos a qué pertenece cada hash que tenemos ahí. Pero bueno, esta es la detección de mi casa. Esto fue hecho con clustering, que es lo que también está hablando Gustavo hace un momento. Clustering no viene a ser nada más que aglomerar los destinos, ¿sí? Y una vez de que aglomero los destinos, pues me doy cuenta cuál es el mismo destino, ¿no? Se parecen muchos puntos rojos, por ejemplo, sobre el mismo lugar, probablemente es el mismo destino. Ustedes saben que el GPS nunca va a marcar el mismo punto, ¿no? Pasa saltando. Pero si tengo muchos de estos, esto forma un clúster es simplemente un grupo, y el centroide del clúster, que era el punto rojo que tenía al inicio y que aparece justamente ahí, pues va a aparecer luego de que yo visite mi casa varias veces. Nosotros hemos calculado que más o menos, yo creo que son unas 2 semanas, como para que más o menos empiece a aparecer la verdadera casa. Porque si tengo solamente un par de días y ese día mi último destino fue algo diferente a mi casa, pues no voy a poder identificar la verdadera casa, ¿no? La heurística que estamos utilizando para poder identificar la casa es haciendo un clustering de los destinos más frecuentes, bueno, allá el destino más frecuente, tomando el último viaje del día. Entonces, si yo este día, mi último destino, ¿no es cierto? El destino de mi último viaje es mi casa, ¿no es cierto? Y si eso se repite durante varios días, yo luego hago un clúster de eso para identificar cuál es el más frecuente, ¿no? Y de esa manera puedo identificar cuál es mi hogar. Entonces, ¿en qué me puede ayudar esto? Si yo tengo los hogares de varias personas, yo puedo saber dónde vive la mayoría de mis estudiantes y puedo planificar yo una línea que vaya hacia la universidad, que está por acá abajo, ¿de acuerdo? Desde esas regiones que son las más relevantes. Entonces, la ventaja de dejar que los datos hablen es que yo tengo regiones de cualquier tamaño, de cualquier forma. Yo no estoy cuadriculando. Si yo cuadriculo esto, puedo hacer que para una misma región de interés me aparezca como si fueran dos zonas con bastantes viajes, con redes solamente una, pero va a aparecer como dos por el hecho de que depende de dónde es que estoy metiendo yo la rejilla, ¿no es cierto? Y eso viene a ser un problema. Entonces, de esta manera, pues, obviamos eso de ahí y se hace todo mucho más fácil. Y bueno, finalmente esta es una de las aplicaciones que podríamos ver. Acá estoy poniendo los destinos más frecuentes, pero de todos los estudiantes. Anteriormente puse de uno solo, que era yo, bueno, mi cuenta de prueba, digamos, y esto es, bueno, acá les dije que solamente estaban, bueno, tomando una muestra de 11 estudiantes, puse así poquito para que se pueda apreciar las cosas, pero lo que estamos viendo acá es, pues, ya tenemos que esperar que la universidad iba a ser un punto de interés. Acá lo interesante es que ya filtré las casas, eso es algo muy interesante. El momento que yo ya reconozco cuál es la casa, puedo filtrar y decir, quiero saber qué otros puntos de interés hay dentro de los estudiantes, aparte de la universidad, y descartando ya los hogares.
Entonces, por ejemplo, esto de aquí me parece que es el Mall del Río, es un punto de interés de muchos estudiantes que no es su hogar, ¿sí? Y podría, si llegara a ser demasiado fuerte, capaz que planificar una línea de bus que tenga que ir allá. Entonces, ya que saber principalmente cuál sería la razón, si es solamente entretenimiento, es importante tenerlo o no, ¿sí? Y bueno, obviamente esta vez el centro de la ciudad siempre va a ser algo que me importe, etcétera, ¿no? Lo Bueno, bueno de esto de acá es que yo ya puedo filtrar también por mínimo número de estudiantes, por ejemplo, que hagan las visitas. Puedo filtrar por un mínimo número de visitas, es decir, quiero que me aparezcan únicamente los destinos de interés que hayan tenido un mínimo de 10 visitas y que haya sido hecha por al menos 5 personas diferentes, por ejemplo. Sí, porque puede ser que si hay una persona que tiene muchos viajes registrados y tiene 20 viajes a su misma casa y es la misma persona, me aparezca como algo interesante, pero en realidad tendría que filtrar y decir, ¿saben qué? Necesito que sean menos 5 personas, por ejemplo, y eso sería mucho mejor, ¿no es cierto? Bueno, eh, básicamente ese es el procedimiento de la minería de datos que estamos haciendo. Tratado de ser lo más conciso. Esto de aquí ha sido implementado, como les dije, en ERE. Los datos crudos que tenemos de la aplicación nos devuelve esto de acá. Tenemos una idea del punto. La confiabilidad del punto, esto nos permite descartar los puntos que sean poco confiables, los que tengan un valor alto, que quiere decir que hay una confianza de 1000 metros, por ejemplo. No es igual que una confianza de 20 metros. Lo único que tenemos que tener cuidado aquí es que yo no puedo simplemente eliminar puntos, porque claro, es como acá en la trayectoria. Si yo digo, hay un punto que está mal, como este de acá, lo elimino y empiezo a hacer huecos en las trayectorias y empiezo a eliminar datos y ya no puedo replicar las trayectorias. Lo que debería hacer yo es corregir ese punto. Justamente otro de los proyectos que tenemos que también utiliza Big Data es una corrección de alturas, por ejemplo, que es algo que pasa mucho. Si no eliminamos de golpe los atípicos, sino lo que tratamos de hacer es de corregirlos mediante interpolación, ¿no? Por tal es un ejemplo. Entonces acá pasa algo parecido. Voy a tener aparte, esto puede ser interesante, no sé, para tal vez otro tipo de aplicación, cuál fue el nivel de batería que tenía el celular en ese momento. Este elemento de se está moviendo, no se está moviendo, es prácticamente la detección de disminución de velocidad con el procedimiento que había indicado yo al inicio. Esto de acá me permite ver a qué hora se registra el punto. Ese es justamente el timestamp, el datetime que yo había dicho al inicio, porque tenemos aparte otro más que es el momento en que se graba en el servidor. A veces coincide, a veces no coincide, pero este es el que estamos utilizando, ¿no? Eh, bueno, y básicamente, pues, obvio, existen muchísimos procedimientos más que se hacen acá. Eh, la conversión de coordenadas y todo lo demás, y la verdad no es un procedimiento muy trivial, pero lo bueno de esto, que es algo excelente, no hace falta que entendamos realmente el código acá, pero yo estoy siempre obteniendo información actualizada en mi base de datos. Sí, no es que yo me descargue un archivo de datos y lo proceso, sino que cada vez que corre este script, se va a la base de datos verdadera, que se actualiza minuto a minuto, y puedo ver los cambios en tiempo real. Entonces, me va a ser muy fácil de poder hacer comparaciones de este mes con el anterior sin tener que hacer una encuesta, por ejemplo, y lanzarla cada rato, sino que los usuarios están monitoreados todo el tiempo y puedo hacer comparaciones de aquí en adelante hasta cuando yo quiera, ¿no? Y básicamente eso es con respecto a la presentación. No sé si alguien tiene tal vez alguna pregunta. listo, Muchas gracias. le agradecemos por su conferencia. Pasamos a la ronda de preguntas. Por favor, vamos a levantar la mano de manera ordenada, abrir el micrófono y realizar las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos, por favor. ¿Quién tiene preguntas? Preguntas entre el público asistente Yo, yo mientras los demás se animan, ¿me escuchan? y Sí, Sí, vamos. doctor. Sí. Sí. Hola, hola Iván, muchas gracias por la presentación. ¿Me quieres repetir, por favor, cuál es el criterio para definir un destino? bueno, básicamente viene a ser la parte.
de la segmentación de viajes para saber si es un destino o no, ¿no? Cuando existe una baja de velocidad donde la persona ya no se mueve durante un umbral de tiempo que le ponemos, pues damos a entender que el viaje ha terminado y por lo tanto se convierte en un destino y al mismo tiempo el origen del siguiente viaje. Esa estancia es de cuánto tiempo? Esa instancia, no les sabré decir exactamente el tiempo que está puesto ahora mismo, Pero pero más o debe menos, ser algo más o menos como unos 5 minutos más o menos que se pone ahí. 5 minutos. Ok, muchas gracias. Sí. Depende más, doctor, creo que del software que lleva la aplicación, pero generalmente hemos hecho pruebas, por ejemplo, al llegar a la oficina y revisar en la base de datos, si es que ya estamos ahí, se conecta como a internet y descarga hacia el servidor prácticamente enseguida, pero sí, creo que con umbral de 5 ya podría ser que usted está quieto en cierto sector. De todas formas, siempre hay y gracias por la pregunta, hay un procedimiento extra que no estamos describiendo acá, pero hay un merge, una unión de viajes cortos, porque claro, yo puedo llegar acá y de aquí pues me voy al baño, por ejemplo, o me voy de nuevo al carro, al parqueadero y regreso acá. O sea, eso detecta como si fueran nuevos viajes, pero esos viajes pequeños, al final de cuentas, se eliminan. Está puesto un umbral de 100 metros y bueno, yo voy a verle cuánto es un tiempo de viaje. Y con eso, bueno, se eliminan esos viajes y lo que va a aparecer es que va a aparecer el destino verdadero, digamos, y ese destino verdadero pues va a tener como un tiempo de permanencia mayor, ¿sí? Al eliminar los viajes pequeños. Creo que hay otra pregunta. Y tenemos otra pregunta. Adelante, Oscar. Gracias. Sí, Gustavo, Iván, yo quería preguntar primero cuántos usuarios tienen ahorita, actualmente cuántos por ahí registrados hay. Y la otra era el tema de la aplicación. Entendí que la aplicación es de la de la universidad como tal. Y no sé si la comunidad o los usuarios saben que les estamos monitoreando. Sí, sí. Siempre ¿Vos querés responder? Con gusto. Sí, eso es una muy buena pregunta. Ahora más, en el Ecuador se acaba de aprobar con la ley de la privacidad de los datos y con ello, pues hay algunas connotaciones que hay que tomar en cuenta. La aplicación se desarrolló encima, digamos, o como un botón más de la aplicación de los estudiantes y eso nos permitía, como indicaba Iván, que no tengamos que hacer una campaña gigante para que alguien instale esta nueva aplicación, ya que es la que nos permite enviar a por ejemplo, o ver las calificaciones, ver cuántas faltas tiene el alumno, etcétera. Entonces eso nos ha ayudado y hay un botoncito que dice Proyecto a la U en Bici, en donde avisamos o informamos a las personas que colaboran que vamos a estarles haciendo un seguimiento. La ventaja es que el consumo de los datos pues es mínimo, ser datos solo de posición, y hemos hecho algunas pruebas así con los usuarios nuestros en términos de cómo detecta, cada cuánto se actualiza y mirar si nos afecta en el rendimiento de nuestros dispositivos, pues a la verdad no ha habido ningún problema. Creo que ahorita, al día de hoy, tenemos, de lo que revisamos ayer, creo que eran 650 usuarios en la comunidad. Recién la plataforma con los nuevos datos está funcionando 15 días. Ahorita creo que Iván va a revisar en la base de datos exactamente cuántos están logueados, pero se espera poder hacer una campaña nuevamente de socialización del proyecto. Eh, Lamentablemente estamos terminando el semestre ahora el viernes, pero esperaríamos que comenzar con más fuerza ahora en septiembre que arranca nuevamente clase. ¿Qué porcentaje aprox es de ese bus de la Eh, población? No somos muchos, será un 10% más o menos, un poquito más, como Y un 15% de la totalidad de las personas. Somos Aprox. 5.000 en total, incluido profesores administrativos, aproximadamente, si hablamos de como 600 y pico, 600 y algo estaba. 12 La, 15% por ahora. la aplicación está disponible para todos, todos la pueden usar. Sí, sí, sí. Por ahora sea la comunidad porque es la aplicación de la U, pero la idea es que este hashtag o esta aplicación pueda compartirse, Somos ¿no? Y que 728 ahora. entonces 728
a este instante, 11 y Sí, 55. a este momento. Muchas gracias. Y tenemos más o menos 11 millones de filas, como les comentaba, 11 millones de datos. Eso es interesante de aclarar. Claro, es Big Data, son datos que se generan todo el tiempo, grandes volúmenes de datos, de diferentes fuentes, dispositivos y todo, lo cual es chévere de aprovechar, pero bueno, genera un montón de volumen, ¿no? Entonces, más o menos a unos 3 meses, 1 giga de datos, más o menos cada 3 meses. Lo que sí, claro, es si van apareciendo nuevos usuarios, pues crece, no es lineal, Oye, qué ¿no? más Nuevos ojo de usuarios. cante, mi pa, mira, ve. No te miento, güey. Desde que una pregunta. Aparecen nuevos usuarios y esta cifra, pues, no es lineal, como digo, se va aumentando una barbaridad, pero lo bueno de esto es que prácticamente tratamos de ver hábitos, ¿no? Entonces, no necesitamos tener información antigua. Si tenemos 3 meses de información, pues podemos requerir solo los 3 últimos meses, ¿no? Si vamos al cuarto mes, borramos el mes más antiguo y nos quedamos solo con los 3 últimos meses. ¿Por qué? Porque nos interesan las rutinas. Si una persona cambia de horario, en el momento que sale a la casa, bueno, queremos saber el actual, el último. Si cambia de casa, pues queremos saber eso. Entonces, no necesitamos años de datos. Es más, no nos conviene tener años de datos para tener los hábitos de las personas. Hay otra Listo. pregunta, creo. Fernando, adelante, Fernando. Gracias, Alex. Y primeramente felicitándoles por la excelente presentación tanto a Gus como a Iván. Bueno, mi pregunta e inquietud era acerca de qué tan factible es la parte esta de replicar el programa, esa cuestión, como hicimos con los otros proyectos con Gus, en la parte esta de, por ejemplo, en Guayaquil, o sea, lo que hicieron en Cuenca a través de estos parámetros. O sea, porque sí nos gustaría, por ejemplo, acá que estamos nosotros en Guayaquil, pues hacer también esta parte de movilidad que, bueno, en sí difiere un poquito también de Cuenca. Entonces, igual, un poco, ¿cuáles serían los parámetros y qué tan factible sería? Gracias. Eh, bueno, me imagino que la pregunta es más técnica. Sí, sí, el desarrollo. Sí. Si es técnica desde el punto de vista del desarrollo, la verdad no es complicado. Bueno, a ver, yo no sé qué tan complicado sea meter en una aplicación existente, que es justamente lo que hicimos nosotros. De eso se encargó la gente de TI mismo acá de la universidad, ¿no? Pero la parte misma del tracking y de volcar los datos al servidor, pues la verdad es una librería que ya está hecha y que básicamente se contrató, se compró la librería y se montó encima de la aplicación. Entonces, la verdad, si es posible. La plataforma que tenemos es Flutter, sí, la plataforma para el desarrollo de dispositivos móviles, antes era React, pero en cualquiera de las dos está disponible la librería. El nombre de la librería no me acuerdo, Les la voy podemos a hacer chequear llegar. por ahí. Claro. Sí, pero en teoría es fácil. Si es que está desarrollado en una plataforma compatible y si es que podemos hacer que sean los desarrolladores de la otra aplicación los que puedan implementar esto de acá. Pero yo diría que la verdad no es complicado. Muchas gracias. De pronto, alguna pregunta de los asistentes. En el caso de no haber más preguntas, les agradeceríamos por su participación y les quedamos muy gratos por su presentación muy interesante. Daríamos por terminada esta sesión de conferencia. Muchas gracias. Un gusto compartir con ustedes. Tengan un buen día. Un buen día para todos. Muchas gracias.